Pero para eso, hermanos, para eso hay que entender un poco del contexto de toda la carta a los Corintios. Verdad, esta carta a los Corintios se escribe por Pablo. Pablo manda esta carta a los Corintios para exhortar a los corintios que estaban viviendo una vida desordenada. Los de Cloé eran una familia, y si usted lee los primeros capítulos de Corintios, los de Cloé eran una familia que mandan a Pablo un reporte, una carta, explicándole lo que estaba pasando en la iglesia tras los grandes esfuerzos que había hecho Pablo para levantar esta iglesia en un lugar muy pecaminoso. Así que Corinto era una ciudad muy pecaminosa. Era tan pecaminosa esta ciudad y tan perversa que ellos tenían un templo a la diosa Afrodita, en este templo habían más de 1000 prostitutas. Era una ciudad muy inmoral, muy pecaminosa, muy pervertida. Y allí es donde Pablo llega, nos relata el libro el libro de Hechos, y allí es donde Pablo llega a esta ciudad, ¿verdad? Y allí él comparte el evangelio, se esfuerza por un lapso de entre 2 años y medio y 3, y él logra en el poder del Señor poder levantar una obra y que muchos, ¿verdad?, incrédulos vengan a la fe de Cristo, así como nosotros en algún momento estábamos en una situación muy pecaminosa y el Señor nos trajo a creer en Él. Y es una gran bendición, hermano, que encontrándonos nosotros, así como los corintios, en un lugar pecaminoso, con una mente pecaminosa, tal vez en una familia muy pecaminosa, en un ambiente muy pecador, en un ambiente que donde hay mucha inmoralidad, que el Señor haya obrado de tal manera que nos haya convencido. ¿Sabe, hermano, que el poder del convencimiento aquí en la tierra es algo que se usa en muchas formas? E incluso, hermano, uno podría admirar a una persona que convence rápido a otra de hacer algo que, ¿verdad? O se puede incluso un convencimiento tornar en manipulación, ¿verdad? El convencimiento es un término que tiene muchas ramas. Sin embargo, hermanos, nosotros hemos tenido la dicha, el privilegio de haber sido convencidos por Dios mismo. No hay nada malo en ello, hermano. Al contrario, es una gran bendición y un gran privilegio que el Dios eterno se haya dignado en venir aquí, en hacerse hombre y en poder hacer la obra en la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros, resucitar al tercer día y convencernos por medio de su Espíritu Santo. Aquí, hermanos, en esta carta habían 3 problemas esenciales, los cuales me gustaría que ustedes tengan mucho en cuenta. Y estos 3 problemas eran, ya hablamos de uno de ellos, eran la inmoralidad, ¿ok? Eran las fornicaciones en la iglesia, ya habiéndose convertido. Ellos volvieron atrás, ¿verdad? Tuvo Pablo que recibir una noticia estando él en otro lugar. Y le dijeron, los corintios están fallando, han caído, han pecado y han vuelto atrás en las fornicaciones. Pero no solo en las fornicaciones, también en la idolatría. Esta ciudad era una ciudad muy idólatra. Tenían un Dios para cada cosa. Un Dios para las finanzas, un Dios para la familia, un Dios para las fornicaciones, un Dios para todo. ¿Ok? Para cada cosa. Y no solamente los ídolos, sino también, además de los ídolos, las contiendas. ¿Sí? Las contiendas, ellos estaban peleándose entre sí. A tal punto, hermano, que las peleas que ellos tenían eran tan graves que tenían que llevarlo a la corte. O sea, que lo llevaban al juzgado, algo legal. En toda la carta de Corinto, Dios muestra, hermanos, Dios muestra que estas contiendas, ¿ok? Esas contiendas que se estaban dando no eran agradables a Dios porque, déjeme decirle algo, Pablo estaba bien claro en que Dios es suficiente. O sea que Dios ha estipulado una forma, un orden en el cual si algún hermano tiene un problema con otro, se pueda solucionar a la luz de las Escrituras. Y no necesitamos ir a una corte para hacer de mal testimonio cuando lo debería ser lo contrario, ¿verdad? Deberíamos ser luz. No necesitamos ir a una corte para entonces que un juez que no conoce al Señor
solucione un problema de dos personas que se supone que sí lo conocen, ¿verdad? Pero sin perder de vista esos tres problemas, hermanos, sin perder de vista la perspectiva que quiere tener el Señor de nuestro servicio. Antes de llegar ahí, Pablo inicia su carta. Si me acompaña al capítulo 1, el capítulo 1 de la carta a los Corintios, dice el versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Pablo inicia su carta, hermano. Recuerden, Pablo se había esforzado un montón. El esfuerzo que había hecho Pablo era increíble. Detrás del esfuerzo de Pablo había lágrimas, hermanos. Habría sudor, había persecución, había desprecio. Como si lo que él dijera fuera algo absurdo. ¿Sí? Detrás del esfuerzo de Pablo habría sufrimiento. Y Pablo, tras haber tenido éxito, le mandan una carta y le dicen: Pablo, lo que tú has hecho, el esfuerzo que has tenido, lo que la obra del Señor, ¿verdad?, se ha formado, se está tirando la borda, se está echando al tacho de basura. Contiendas, fornicaciones, idolatría han vuelto. Imagínense cómo se sentía Pablo. Imagínense la carga que tenía Pablo porque el pueblo vuelva al Señor. Ahora piense usted conmigo antes de leer el versículo 4 del capítulo 1. Usted tiene sueños y metas en la vida. Que usted esté a punto de lograr sus sueños y metas, o que usted ya lo haya logrado y que de pronto sus sueños y metas se vean tirados en el tacho de basura. Como los sueños y metas de unos padres con sus hijos. Que sus hijos lleguen a ser, ¿verdad?, profesionales, que tengan una buena familia, algunos que sus hijos sirvan al Señor. Qué gran bendición. Pero que de pronto se enteren que su hijo o su hija salió embarazada, cayó. O que se enteren que su hijo está en las drogas, cayó. O los hijos, los estudiantes, que de pronto están estudiando y ya van a terminar y que de pronto vayan a la bancarrota y ya no puedan seguir sus estudios. Qué gran tristeza. Que lo pierdan todo. O alguien que está construyendo su casa bien bonita y ya está a punto de acabarlo o ya la terminó. Y de pronto que venga un incendio o que venga un tornado y de pronto lleve la casa por completo. Qué gran tristeza. Pues miren, imagínense cómo se sentía Pablo. Él amaba al Señor y amaba la obra del Señor. Y que de pronto ver que la obra del Señor está yendo en picada. Ahora déjenme decirle algo. Imagínense cómo se sintiera el pastor, los líderes aquí, si supieran que ustedes están andando como los corintios, que están alejados del Señor. Qué gran tristeza. Pero miren lo que va a decir Pablo ahora. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo tenía todo para reclamarle a los corintios. Pablo tenía todo para quejarse. Pablo tenía todo para poder estar enojado, furioso. Pero él inicia su carta diciendo: gracias. ¿Sabe, hermano? Aunque todo se esté yendo abajo, hay razón para dar gracias al Señor. Si todo se está yendo abajo en tu vida, todavía hay razón para que nosotros levantemos al Señor una oración y le digamos gracias, para que mostremos ese agradecimiento delante de nuestros hermanos en la iglesia. Y aquí Pablo dice la razón por la que él da gracias. Sí, él no tenía por qué dar gracias por lo que estaban haciendo los corintios, lógico. Pero él encuentra una razón para darle gracias a Dios y él dice: por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Sí, yo no tengo nada por qué dar gracias, dice Pablo, pero tengo por una razón por la cual sí puedo dar gracias, y es por el evangelio, por la salvación. Por la gracia que os fue. ¿Cuál es la gracia? Nuestra salvación, hermanos.
es nuestra salvación. Y sí, tenemos ese regalo tan grande por lo que podemos gozarnos aunque todo esté en nuestra contra, aunque nuestros problemas sean enormes, aunque hayamos usado todas nuestras fuerzas y queramos arrancarnos los cabellos y ya no sepamos qué hacer. De hecho, Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Pablo estaba haciendo ejemplo de eso. Ahora, volvemos ahí al capítulo 13. Volvemos al capítulo 13. Capítulo 13. Y yo sé que estamos pasando un poco de tiempo en verdad en introducir este capítulo, pero es necesario, hermanos. Y ahora no se asuste, pero para entender el capítulo 13 hay que entender el capítulo 12. ¿Sí? Y rápidamente el capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales. Si usted tiene allí su Biblia, ¿verdad? Ahí en los subtítulos dice los dones espirituales. Todos nosotros, hermanos, tenemos dones espirituales, los que hemos creído en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, hay alguien aquí que no ha creído en Cristo todavía, que no se ha comprometido con el Señor, no ha puesto su fe en el Señor, déjeme decirle que el Señor está esperando que usted lo haga. Porque el Señor quiere darle tal dicha y tal gozo de tener una salvación tan segura en Él. Y él dice en su palabra, ahí en Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Tú quieres sentirte verdaderamente seguro y todavía no has creído en Cristo, déjame decirte, no hay seguridad. Cuando estés cerca el día de tu muerte, entonces es que te vas a empezar a tomar realmente en serio. Cuando lo entiendas, te vas a empezar a tomar realmente en serio que necesitas al Señor. Pero no tiene que suceder eso. Eso no tiene que pasar. El Señor por medio de su palabra te dice, abre los ojos, en mi mano puedes estar y va a haber completa seguridad. Dios le da dones espirituales a los que han creído en Él, y los dones espirituales que Dios les da a los que hemos creído en Él es para que nosotros pongamos estos dones en práctica, principalmente en su iglesia. Así que déjame preguntarte, si Dios te ha dado dones espirituales y tú no los estás poniendo en práctica, ¿para qué te los ha dado Dios entonces? Si es la voluntad del Señor que tú los uses, ¿para qué entonces no te los ha dado si Él no esperaría que los uses? No, Él espera que los uses. Él espera que le des gloria. Y aquí en el versículo 4, 5 y 6 vamos a encontrar un fundamento para creer en el Señor como uno solo, ¿verdad? La Trinidad, un solo Dios, a diferencia de muchos dioses, de la idolatría, de la poligamia, ¿verdad? De todo lo que contradice al Señor de los ídolos. Él dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Si usted se da cuenta, hermanos, dice el Espíritu, el Señor y Dios. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios el Padre. No es por gusto que Él está diciendo. Y ahora Él dice, no dice son el mismo. En los 3 versículos dice, es el mismo. Es el mismo. ¿Saben que eso contradice completamente a los ídolos? ¿Saben por qué? Porque Pablo prácticamente le está diciendo, los dones, las operaciones y los ministerios, Dios que es uno, Él puede dar estas 3 cosas a la vez. O sea, Él no necesita ser como los ídolos, que pueden ser una cosa a la vez. Dios es suficiente para suplir la necesidad espiritual del servicio, porque para eso son los dones. Él puede ser suficiente para suplir la necesidad espiritual del servicio, Él solo. Él es suficiente, hermanos.
Y no solamente eso, hermano, a través de toda la Biblia encontramos que Él es suficiente para suplir nuestras necesidades, Él es suficiente para calmar nuestras ansiedades, Él es suficiente para acabar con la depresión, Él es suficiente para darnos ánimo, es suficiente Él para ayudarnos a entender cuando estamos confundidos, Él es suficiente. El Señor es suficiente, Él no necesita ser indivisible. No necesitamos un ídolo, hermano. No necesitamos un Dios aparte. Necesitamos solamente a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, Él habla de los dones espirituales. El primer versículo, el versículo 4 que leímos, dice diversidad de dones. Diversidad de dones. Ahora acompáñenme a leer el versículo 31 de ese mismo capítulo. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice, wow, tremendo, los dones espirituales es algo maravilloso, pero el Señor nos dice, yo voy a mostrarles un camino aún más excelente. Los dones espirituales es un camino excelente, pero les voy a mostrar uno todavía más excelente. Tremendo. Y dice, yo os muestro un camino más excelente, y enseguida, que leímos hace un momento, el versículo 1, 2 y 3, él empieza a hablar, si usted ve las últimas, casi las últimas frases de los versículos, dice, se usa la palabra amor. La palabra amor. Dice el capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, Él está diciendo, tú puedes tener dones espirituales. Por un extremo, los que tienen dones y no los usan. Y por otro extremo, los que tienen dones y los usan. Tal vez lo que tienen muchos dones, pero miren lo que dice Pablo. Puedes tener dones, muchos dones espirituales, muchos dones. Puedes usar tus dones espirituales, pero si no tienes amor, dice, vengo a ser como metal que resuena, nada soy y de nada me sirve, dice Pablo. Ahora vamos a entrar entonces en materia y vamos a examinar estos tres puntos. Dice, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estos eran dos instrumentos, metal que resuena o címbalo que retiñe, y estos dos instrumentos se utilizaban en las fiestas paganas para hacer ruido, porque en una fiesta pagana es lógico que haya alboroto, que haya, ¿verdad?, ruido. Es normal. Y los que son aquí puertorriqueños, ¿verdad?, entenderán, ¿verdad?, un poco más de eso, que de pronto está uno tranquilo en su casa y pasa un carro con una bulla, pero a todo volumen, y la casa empieza a temblar, ¿verdad? Y uno, ¿verdad?, está ahí en la casa y de pronto parece que es terremoto, pero no, es un carro con una bulla a todo volumen. Y él dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿ok? No se olviden, estos son dos instrumentos para hacer ruido, ¿ok?, en las fiestas paganas. Y él dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, él dice, si yo pudiese hablar muchos idiomas. Y el que habla muchos idiomas es aquel que puede ser de bendición para muchas más personas. ¿Sí? Y si puede usted aprender a hablar muchos idiomas, si yo puedo hacerlo, hagámoslo, ¿verdad? Él dice, si yo hablase lenguas humanas, pero él mire, sube un escalón más arriba, un estándar más alto, y él dice, si yo hablase lenguas angelicales. Cuando los ángeles se comunican con los seres humanos, adoptan la lengua del ser humano, ¿verdad? Lo vemos aquí en la Biblia muchas veces, ¿verdad? Como con María, ¿verdad?, para hablarle, o con José, ¿verdad?, para anunciar la venida del Señor. Pero no sabemos cómo se comunican ellos entre sí. No lo sabemos. Pero él dice, si yo hablase lenguas humanas, no tenemos que saberlo tampoco, hermano. Vaya a buscar entonces en internet, ¿verdad?, cómo hablar lenguas. No. Pues si no, aquí, ¿verdad?, andaríamos diciendo arrabasaya y Rambo rompe la bazuca, remángate la manga y todas esas trabalenguas que usan, ¿verdad?, algunos, ¿verdad?, algunas congregaciones. Pero no tenemos que hacer eso. Pero Pablo dice, si fuera posible,
que yo hablase lenguas humanas, varias lenguas, que yo pudiese ser el más social, poder compartir a varios la palabra y todo eso. Y él dice, y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, si yo pudiese hablar muchos idiomas, pero yo no tengo amor, solo estaría haciendo ruido. Yo pudiera ser de bendición para muchos. Pudiera ser la persona más social en mi idioma y en otros. Si usted conoce a una persona que sea muy social, que pudiera conectar con cualquiera, bueno, si usted conoce a una persona así, más o menos me está entendiendo. Si usted pudiese hablar con cualquier persona, y la persona, ay, qué agradable persona es esta, me recibió bien en la iglesia y qué gran bendición. Pero Pablo dice, si no tengo amor, lo único que estaría haciendo sería ruido. Sí, sería de bendición para el que viene, claro que sí. Y qué bueno, qué bueno. Pero déjeme decirle algo, hermano, ¿qué más importa en la vida? ¿Que alguien más nos vea y se agrade de nosotros o que el Señor se agrade? Que el Señor se agrade es lo más importante, hermanos. Yo puedo ser el mejor sirviendo, pero si mi corazón no está inclinado al Señor, dice él, solo estoy haciendo ruido. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esta última frase, nada soy, se usa 2 veces aquí en esta carta. Y la primera vez que se usa es para identificar a los ídolos. Dice, detrás de los ídolos están los demonios. Y Pablo dice, y los ídolos nada son. O sea, miren lo que está, Pablo mismo se está comparando él aquí. Recuerde que Pablo es el que está hablando y él dice, los ídolos nada son. Y si yo no tengo amor, nada soy. Una persona que no tiene amor no es muy diferente a un ídolo. Y detrás de los ídolos están los demonios. Los demonios no aman, hermanos. Los demonios hacen cosas, sí. Los demonios pueden servir incluso. Los demonios sirven al mundo. Les dan cosas para que el mundo venga, ¿verdad? Para que el mundo vaya hacia ellos. Les sirven. Pero hermanos, nosotros sí tenemos que amar. La palabra amor aquí es la palabra ágape. Y esta palabra ágape significa, este amor es un amor abnegado, es un amor que no busca lo suyo propio. Es un amor que da sin esperar algo a cambio. Ese es el amor del cual Pablo está hablando. No es un amor cualquiera. No es un amor sentimental del cual está hablando él aquí en este momento. Un amor emocional que se deja llevar, ¿verdad?, por los sentimientos. Que nada de malo tiene sentir algo por alguien, que nada de malo, ¿verdad?, tiene que alguien sienta, ¿verdad?, vaya, haga las cosas bien, ¿verdad?, un joven y de pronto, ¿verdad?, llega el momento de la boda y está en la cúspide de sus sentimientos y qué gran bendición, qué gran gozo eso, ¿verdad? ¿Sí? Y si puede orar por mí para que el Señor obre, ¿verdad?, qué bendición, se lo agradezco mucho, ¿sí? Pero hermano, el amor del que está hablando aquí es un amor abnegado que hace algo por alguien sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que el Señor quiere que tengamos. Y ahora examinando el versículo 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Pablo dice, si yo pudiese predecir los eventos futuros, claro, con el poder del Señor. Si yo pudiese predecir los eventos, si yo pudiera saber si tú vas a cumplir tus sueños, si yo pudiera saber si vas a cumplir tus metas, si yo pudiera, dice, y entendiese todos los misterios, lo que los demás no entienden, si yo lo pudiese entender, dice Pablo. Lo que se te hace tan difícil comprender pero en la Biblia, pero cómo Dios puede ser, ¿verdad? Algunos niños, ¿verdad?, tienen preguntas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Dios tan grande, no? O cosas como esas, ¿verdad? Dudas, ¿verdad? O preguntas que uno tiene, él dice, y entendiese todos los misterios. Si Pablo dice, si yo pudiese predecir el futuro y entender lo que tú no entiendes, si tuviera yo la capacidad, y miren lo que dice, y si tuviese toda la fe. Ahora noten este cambio. Pablo está pasando de una bendición, un beneficio intelectual,
Si yo entendiese, si yo pudiese, ¿verdad? Si yo pudiese entender profecías, si yo pudiese entender los misterios, algo intelectual, ¿verdad? Pablo ahora dice, y si tuviese toda la fe, ahora él pasa a lo espiritual. Ahora dice, si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Miren qué tanta fe para trasladar los montes. Ahora, imagínense conocer yo a una persona así, que pudiese hablar muchas lenguas, ¿verdad? Muchos idiomas, que pudiese saber lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y le atina, ¿verdad? No solamente uno que dice lo que va a pasar y no pasa, sino uno que le atina, ¿verdad? Y dice, y si aún si tú entendiese los misterios, ¿no te acercarías a una persona así para preguntarle qué significa esto? Una persona de admirar, una persona que tiene conocimiento, que espiritualmente puede, ¿verdad? Tiene mucha fe. Es una persona que sería digna de admirar. Pero miren lo que dice Pablo. Si yo tuviese todo esto y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Tremendo. Hermano, nadie puede saber cómo es tu corazón. Ni yo, ni el pastor, ni los líderes podemos saber tu corazón a ciencia cierta. Nadie. Tú pudieses ser el mejor sirviendo, llegar el más temprano aquí, ser la mejor persona. Y qué bendición. Y si usted no lo está haciendo, hágalo. Porque el Señor lo merece. Pero pudiese usted estar haciendo todas esas cosas. Pudiese usted ser muy inteligente. Pudiese usted saber más que los demás. Pudiese usted ayudar con eso. Pudiese usted tener mucha fe. Decir, yo creo que así va a pasar. Y de pronto sucede. Pero miren, hermanos, aunque nosotros no podemos, imagínate esto, hermano, que alguien en esta sala sí pudiese ver lo que hay en tu corazón. ¿Encontraría que tu motivación para hacerlo es el amor o sería un beneficio personal? ¿Sería que alguien te vea? ¿Sería ser exaltado? ¿Sería vanagloriarte? Pues, hermano, Dios, Él sí sabe lo que hay en tu corazón. Nadie escapa de los ojos del Señor. Si tu motivación principal no es el amor, no lo digo yo, lo dice el Señor mismo, no lo dicen los predicadores, lo dice el Señor mismo. Él dice, si tu motivación principal no es el amor, estarías solo haciendo ruido. Y como dice Pablo, nada soy, no serías nada. Miren, esto es fuerte. Esto es fuerte porque imagínate que de pronto viene alguien y te dice, oye, tú no tienes amor. ¿Qué? Pero si yo estoy haciendo más que tú, yo sirvo y esto que el otro. No, pero no tienes amor. Pero la motivación por la que lo haces no es porque estás amando al otro. ¿Y saben cuál es la prueba de eso, hermanos? Que cuando alguien te corresponde mal a la obra que has hecho por esa persona, entonces te desanimas. Porque tu motivación principal no era el amor ágape, el que no busca nada a cambio. Piensen en los hermanos aquí, que, ¿verdad? El pastor, los hermanos que se pararon a hacer una especial. Piensen en ellos e imagínense ustedes, mientras que ellos hacían el especial, viendo a todos lados, conversando, hablando, viendo el celular, menos escuchando la canción. Y que de pronto los hermanos que están aquí al frente dejen de venir a la iglesia. ¿Qué sería muestra de eso? ¿De qué? De que ellos están haciendo las cosas para ser vistos. Eso no es lo que pasa en un concierto mundano. Cuando ven que el rating baja, que no hay más público, dejan de hacer conciertos. Nadie más los escucha. El cantante se desanima y no quiere cantar más. Pero no, la iglesia, los hermanos, los que amamos al Señor, lo hacemos ¿por qué? Por amor a Dios. Entonces, hermanos, sí,
Sirve. Busca que hacer más en la iglesia. Busca que ser de bendición al otro, aunque no te lleves muy bien con él. Búscalo. Busca mostrar ese agradecimiento que Pablo mostraba, aunque todo estaba en su contra. A veces damos gracias, hermanos, sin ser agradecidos. Pero no, hermanos, si tenemos en mente y en cuenta que nuestra salvación es tan grande, podemos entonces amar sin esperar algo a cambio. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, miren, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Imagínense usted que se saca la lotería. Piense conmigo que se saca la lotería y que puede dar de comer a los pobres, a varios pobres, a muchos pobres, ¿verdad? Puede ser de bendición a muchos pobres, ponerles una cama, ¿verdad?, donde dormir, muchos niños que no duermen en una cama, ¿verdad? Ser de mucha bendición a los pobres. Ahora miren lo que dice después, dice, de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Pablo pasa de poder otorgar bendiciones materiales a pretender otorgar la bendición terrenal más importante. ¿Cuál es? La vida. La vida. Si Pablo está diciéndoles recuerda que esto era un tiempo de persecución. Pablo y esto de ser quemado no era que Pablo lo usó por gusto. No. Los creyentes en este momento de la historia, estaban muriendo, asesinados, quemados, cruzados por lanzas, ahorcados, ¿verdad?, decapitados, como Juan el Bautista. Imagínense qué pensarían estos creyentes que están a punto de morir a escuchar a Pablo decir, si tú no lo haces con amor, miren lo que dice, de nada te sirve. O sea, que puede ser que hayan creyentes que hayan muerto, ¿verdad?, proclamando el nombre del Señor, pero que su motivación principal no haya sido el amor abnegado y sin interés personal. Sí, puede ser. Puede ser. Pero Pablo está diciendo aquí, él está diciendo, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si aún pusiese mi cuerpo, ¿verdad? Y tal vez alguno me va a entender más con esta ilustración, el hecho de ser quemado, ¿verdad?, por otro. ¿Verdad? Cuando de pronto usted veía sus novelas y de pronto parecían el malvado y el inocente, y se ponían una pistola encima, y de pronto aparecía, no lo mates a él, mátame a mí. Y ¿verdad? Y lo mataban ¿verdad?, al que estaba ahí defendiendo. Bueno, hermano, Pablo está diciendo, si yo pusiese mi cuerpo para ser quemado, está diciendo, si yo pusiese en el lugar de alguien más, en beneficio de una persona, yo sufriese y la persona no. Pero si mi motivación no fuese el amor, dice, y no tengo amor, de nada me sirve, sería inservible. Ahora déjame preguntarte algo, ¿sería inservible para la persona que recibió el beneficio? No, porque viviría. Pablo moriría quemado, la persona no. Viviría. ¿Para quién sería inservible, hermanos? Para el Señor. Hermanos, realmente Dios quiere tu corazón. Él quiere tu servicio, pero me ha causado mucha carga desde que el Señor me salvó a los 17 años. El hecho de saber, de entender si realmente yo estoy agradando a los hombres o estoy agradándole al Señor. ¿Qué es más importante? Al Señor. El Señor Jesús dijo, el que ama, ¿verdad? Él dice, el que ama, parafraseando, él dice, el que ama es aquel que da su vida por sus amigos. ¿Ah? Hablando acerca de lo que él iba a hacer, dar su vida por sus amigos.
El poema El Verdugo explica de una manera, me gusta mucho cómo explica lo que Jesús hizo por nosotros, quien realmente tuvo amor. Dice, sumiso cual cordero que acompaña en camino de su propio matadero y avanza entre las turbas sin entrañas, el hombre más sublime y verdadero. Cargado con la cruz, no retrocede, soporta con heroica valentía las burlas que continuas le suceden, haciendo interminable su agonía. Lo azotan y sus labios no maldicen, lo insultan y sus ojos no condenan. Sus manos doloridas aún bendicen a aquellos que por él lloran de pena. Y asciende hasta la cumbre del Calvario cual mártir, sin quejidos ni lamentos. Él nos amó. Nuestro Señor, hermanos, Él realmente nos amó para que nosotros podamos amarnos entre nosotros. Déjame contarte algo. Cuando tenía, y ya para ir terminando, cuando tenía 11 o 12 años, recuerdo estaba allí en Lima, Coma se llama el lugar donde yo soy, y ya iba a ser mi cumpleaños. Y recuerdo que no había comida en la casa, ¿verdad? Mi mamá estaba dándonos de comer a nosotros un poco y ella no comía o comía demasiado poco. Ya comíamos pan con té, pan duro con té en el almuerzo y en la cena. Y en la mañana de unos pancitos y unas lechecitas que nos daban en la escuela. Y recuerdo que verdad, iba a ser mi cumpleaños y yo lo único que quería, mi regalo de cumpleaños, mi regalo anhelado, era no una pizza entera, hermano, una rebanada de pizza. Ese era yo quería tanto eso, yo quería una pizza, ¿verdad? Comerla, ¿verdad? La había visto en la televisión de un amiguito que había salido ahí en el reclame, en el comercial, en los anuncios, ¿verdad? Una pizza y que se la comían bien. Y yo lo único que quería era una pizza. Y le digo a mi mamá, yo para mi cumpleaños quiero una pizza. Y ella me dice, no podemos darte una pizza. Nunca habíamos comido una pizza. Y yo pues me sentí triste, era una familia que no conocíamos al Señor, me enojé. Y antes de mi cumpleaños, un domingo antes, nos invitaron a mi hermano y a mí a la escuelita dominical que estaba a la vuelta de mi casa. Y un hermano enseñando nos dijo, estaba enseñando, según Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias a Dios en todo. Y yo, ¿verdad? Enojado, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No, aquí no voy a engañar a nadie aquí. Tal vez usted me ve con cara de angelito, pero yo era muy malcriado. Y le digo, ¿por qué yo voy a dar gracias en todo si no tengo nada? Y él me dice, él no era un filósofo, él no era un teólogo, él no tenía grandes conocimientos. Él levantó la voz tan fuerte y me dijo, Nick, tú da gracias. Donde se me viene clavando eso y nunca se me olvida. Iba a llegar el día de mi cumpleaños y llegó el sorteo de la canasta de alimentos en la escuela. Y yo recuerdo que llegué de la escuela dominical a mi casa y me puse a llorar porque no había almuerzo. Y así, hasta que llegó el sorteo. Llegué al sorteo, me dolía el estómago y me pongo sobre mi mesa y me pongo a orar y le digo, Dios, no era salvo todavía, solo lo había escuchado lo que me habían dicho. Y le digo, Dios, te pido que me gane la canasta, pero si no me la gano, te doy gracias, llorando. Y si me la gano, te doy gracias también. Y de pronto empieza el sorteo. Meten la mano en la bolsa donde están los nombres de todos los niños, que no sé cómo mi mamá se hizo para conseguirse el dinero para participar del sorteo, pero ya saben ustedes cómo son las mamás, ¿verdad? Que hacen sus magias y sus malabares y de pronto uno no tenía nada y luego tiene todo. Y mete la mano en la bolsa y saca el papelito
y no salió mi nombre. Y yo me puse sobre mi carpeta llorando y le dije, Dios, gracias. Y gracias. No sabe ni por qué. Ni por qué. Bendito ese hermano que me levantó la voz tan fuerte. Y me fui al baño a seguir llorando porque me dolía mi estómago y tenía mucha hambre. Regreso del baño y yo no me había enterado que no era el primero el que salía en el papelito, sino el tercero el que iba a ganar. Y yo llegué justo para donde iban a sacar al tercero, me fui rápido a mi asiento, me puse sobre mi carpeta y por ahí pasó en mi mente como niño, ¿será esta otra oportunidad de Dios? Y yo me puse a orar y le dije, Señor, yo si no me gano la canasta te doy gracias, pero si me la gano te doy gracias, te pido que me la gane. Y en donde sacan el papel y dicen, Nick usó. Yo no podía creer cómo Dios me había contestado a mí siendo un niño tan malcriado. Yo no comí pizza, hermanos. No comí pizza. Pero Dios me dio algo mejor, su amor. Yo no lo conocía. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor no te ha mostrado su amor sin ser salvo todavía? ¿Cuántas veces el Señor no te ha amado a ti tanto y te ha mostrado que te ama sin ser creyente? Pero déjame decirte algo. La más grande muestra de amor no es lo que el Señor hizo en ese momento por mí. La más grande muestra de amor fue que Cristo Jesús haya venido a mi vida y me haya mostrado que Él murió en la cruz del Calvario, que murió por ti en la cruz del Calvario para salvarte, para darte vida eterna. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El de corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Él ama, hermanos, y si no conoces si hay alguien aquí que no conoce al Señor, ven, gustad y ved. Qué gran bendición es estar en los caminos del Señor. Apartarte del mundo y de todo eso que es despreciable para venir al Señor, porque Él está dispuesto a perdonarte sin importar lo que hayas hecho. Y hermano, el Señor quiere tu servicio. Sí, Él quiere tu servicio, pero Él quiere que lo hagas con amor. Un amor ágape, un amor desinteresado, que no busca lo suyo. La gente allá, los indígenas, necesitan el amor del Señor. Ahí en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Nicaragua, en Honduras, en Perú, necesitan saber los que todavía no han escuchado de Cristo, que Cristo está vivo y que puede salvar el alma perdida. Allí en Job, capítulo 5, Job capítulo 5, dice versículo 6, dice versículo 6 del capítulo 5, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Usted dirá tal vez, ¿qué tiene que ver esto con el servicio? ¿Sí? La verdad, hermanos, es que cuando nosotros se nos hace más difícil servir, es cuando estamos tan centrados, más centrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Hermano, el hombre nace para la aflicción. Pero recuerda que esta tierra no es tu hogar. Esta tierra no es tu hogar. Sirve a los demás y hazlo con amor y deja de verte a ti mismo para ver lo maravilloso que es el Señor. Él lo merece. Y si Él ama al que tanto peca, que tú tal vez lo has notado, y tal vez tú eres uno de ellos, tal vez nosotros somos uno de ellos. Si Él ama al que tanto peca, ¿por qué tú no? ¿Por qué?
Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, bondadoso.